Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque nos permite una vez más llegar hasta sus hogares o donde sea usted se encuentre, hermanos, recibiendo la palabra de Dios por este medio. Sean bendecidos todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, con esta última enseñanza damos por finalizado el estudio bíblico de los 400 años de silencio. Y mi deseo es, hermanos, que a lo largo de cada enseñanza recibida en sus corazones se haya cautivado por querer aprender y escudriñar cada vez más de su palabra. Agradecidos, hermanos, con todos los expositores y por todo lo que nos enseñaron por medio de la sabiduría que nuestro Señor Jesucristo les ha dado. Dios me los bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos, así con este espíritu, leemos la palabra de Dios. Amén. En el libro de los Salmos, Salmo 142. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Y así vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor mi Dios, que nos has dado, Señor Jesucristo, aleluya. Y bendice, Señor Jesucristo, aleluya, a cada hermano que hayan recibido, Señor, estas enseñanzas, Señor, que queden en sus corazones, en su mente, Señor Jesucristo, aleluya. Sigue instruyendo tu pueblo, Padre mío, aleluya. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén y amén, aleluya. Gracias, Señor. Y así, hermanos, con este espíritu vamos a pedir a nuestro hermano que nos traiga la enseñanza sobre la continuación de los 400 años de silencio. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos con nuestro estudio de varones de Escuela Dominical para los domingos. Gloria a Dios, bienvenidos. Y estamos con el tema Periodo intertestamentario o los 400 años de silencio. Amén. Con la cita base de Gálatas 4:4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a orar para que Dios nos ayude y enriquezca esta enseñanza y enriquezca nuestras vidas a través de esta enseñanza en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este estudio, esta enseñanza, mi Dios. Puede ayudarnos, mi Dios, a acrecentar, mi Dios, nuestro corazón, mi Dios, para amar todas estas cosas, mi Dios, aleluya, que hemos aprendido, mi Dios, de la palabra del Señor, y gozarnos más, mi Dios, de la grandeza, mi Dios, como tú has llevado todo lo referente a este mundo y la historia humana, para llevar a cabo la salvación tan grande que tú nos has traído, mi Dios, y cómo de alguna manera todo se empuja, mi Dios, a esta gran obra de salvación que hoy día tenemos. Gracias, mi Dios, por este gran conocimiento, mi Dios, que ahonda nuestro corazón, mi Dios, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Estamos ya casi finalizando, hermanos, este estudio. Gloria a Dios, que ha sido rico en muchos temas. Un periodo de 4 siglos que lo hemos llevado a cabo casi a velocidad, porque son muchas las cosas que ocurrieron en ese tiempo, pero a grandes rasgos poder darles a ustedes
una idea de todo lo que ocurrió en ese tiempo y cómo sirvió de preparación para la venida del Mesías. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí quedan estos temas en nuestro canal, cuando usted quiera volverlos a revisar, y ojalá le pueda intrigar más para que pueda estudiar un poco más de estos temas tan bonitos y al menos ahondar su corazón en todo lo que ha ocurrido en esos tiempos para tener un mayor entendimiento. Esperamos que haya sido de su provecho y su bendición. Damos gracias también a los hermanos maestros que se han esforzado investigando y su tiempo también para estudiar y traer todos estos temas valiosos. Muchas gracias, hermanos maestros, hermano Werner y hermano Bosco. Amén. Y en mi caso, bueno, los temas pude sacar mucha información y tuve como referencia este libro H.I. Hester, Introducción al Estudio del Nuevo Testamento, un buen libro que tal vez usted pueda adquirir, donde sale todos estos temas a grandes rasgos, un buen libro para estudiar el Nuevo Testamento, y de ahí hemos sacado muchas referencias. Estamos ahora con el tema de el Imperio Romano, el último de los imperios que se estableció en el mundo, y antes de que llegara el nacimiento del Señor, se estableció el Imperio Romano y quedó durante todo después el tiempo de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y de la historia de la Iglesia y mucho tiempo más todavía, ¿verdad? Entonces entramos en este tema precioso, en este instante, bendito Dios, amén. Aquí tenemos la imagen del mapa del alcance del Imperio Romano, ¿verdad? El alcance del Imperio Romano, la pequeña ciudad situada a ambas riberas del Tíber en Italia, se expandió hasta ser un reino que cubría todas las riberas del Mediterráneo, parte del norte de Europa y el lejano oriente. Durante 7 siglos dominó el mundo civilizado. Su contribución a la civilización y su influencia sobre el pensamiento y las vidas de los hombres ha sido superada por pocas razas. Fue en el mundo romano que Jesucristo vivió e hizo su obra, venido el cumplimiento del tiempo, como dice la palabra de Dios. Cuando las circunstancias eran favorables, apareció el Mesías, judío. Palestina, patria de los hebreos, formaba parte del Imperio Romano. Los judíos estaban sujetos a Roma, al igual que todos sus vecinos, y por lo tanto gobernados por oficiales romanos. Se resintieron de ese dominio, se enojaban por las restricciones y con frecuencia se rebelaron, pero sin conseguir nada positivo. El rebelarse a la autoridad romana trajo más bien destrucción nacional años más tarde, en el año 70. Y este es el alcance de todo el Imperio Romano, 7 siglos, el imperio más largo que hemos visto, inicia poco antes del nacimiento del Señor. Ya hemos visto el tiempo de los judíos bajo los griegos y cómo el imperio se dividió y estuvieron bajo los Ptolomeos, los Seleusas y después la independencia judía que trató de rebelarse y cómo intentaron gobernarse por ellos mismos. Y ya hemos visto que por aquellos días los judíos palestinos estaban enzarzados en una guerra civil entre los partidarios de Hircano II y Aristóbulo II. Y aquí está la imagen de estas guerras, cada uno de esos pretendientes viendo que era posible tener éxito sin ayuda exterior y dándose cuenta que Pompeyo estaba cerca, porque ya Roma se acercaba a conquistar Palestina y estos estaban en guerra, y al darse cuenta que Pompeyo, general romano, venía, entonces resolvieron apelar cada uno al general romano para buscar su favor. Cada uno presentó su caso a Pompeyo, ofreciéndole sus recursos y suplicándole ayuda.
Y esa era la ocasión propicia que deseaba Pompeyo, esperar que se acercaran a ellos, y pidió tiempo para resolver la situación. Finalmente anunció sus preferencias por Hircano II, y Aristóbulo se preparó apresuradamente para defender a Jerusalén ante el inminente avance de Pompeyo. Y entonces el general Pompeyo, se ve en esta imagen, sitia la ciudad de Jerusalén por 3 meses, captura la ciudad, prendió a Aristóbulo y lo envió prisionero a Roma junto con algunos de sus partidarios. Cuando el general romano tomó Jerusalén, horrorizó a los judíos debido a que entró en el lugar santísimo y profanó los objetos sagrados que había en el lugar de los cultos. Habiendo dispuesto, Aristóbulo nombró a Hircano rey sin corona en Palestina. También impuso a los judíos enormes tributos anuales que debían pagar a Roma. Era el final de la independencia judía. Ahora los romanos gobernaban a los judíos. Y aquí empieza Roma conquistando Palestina. Esto acerca del año 63 a.C. y posterior ahí 7 siglos después, gobernando el mundo. Al mismo tiempo, en Roma se daban sus guerras también. Los 50 años siguientes estuvieron para los judíos llenos de intrigas, revueltas, tratando de zafarse de este imperio romano. Pompeyo se había puesto al lado de Hircano II, como vimos, pero Aristóbulo, que había sido enviado a Roma, capturado por Pompeyo, logró escapar y volvió a Palestina. Esto fue el comienzo de otra guerra civil entre los judíos. Y Pompeyo entonces nombró a Antípater de Idumea consejero de Hircano. Antípater de Idumea llegó a ser el padre de Herodes el Grande, el rey que estuvo cuando nació el Señor. Antípater demostró su influencia, era poderoso y posiblemente asumió la autoridad romana en los trastornos que había en Palestina. Era acérrimo defensor de Pompeyo, que no había puesto en el poder. Pero también como el imperio romano no se había estabilizado por completo en un solo gobernador, había guerras encarnizadas entre Pompeyo y Julio César, que eran los dos pretendientes a la supremacía del gobierno, y la disputa se dilució al fin en la batalla en Farsalia en el año 48 a.C., en que Pompeyo murió y Julio César llegó de esta forma a ser el indiscutible regente del imperio romano. Antípater, que había defendido tanto a Pompeyo y estaba en Palestina, pues fue lo suficientemente inteligente para convencer a César de su lealtad, y ese le nombró procurador de Judea, una posición más elevada que la ocupada anteriormente por Hircano. También César mostró un acto muy indulgente para los judíos, no solamente con los residentes en Palestina, sino con los esparcidos por el imperio. Les concedió favores especiales, entre los que debe destacarse la total libertad religiosa, ¿verdad? Y ese Antípater logró colocarse ahí como procurador de Judea, y era el padre de Herodes el Grande. Herodes el Grande, hijo de Antípater, nació en el año 74 a.C. y murió en el año 4 después de Cristo, recordando la historia, ¿verdad?, de la matanza de los infantes, persiguiéndolo para matar después que se dio cuenta que había nacido el Señor, y tuvieron que huir a Egipto, Jesús y sus padres, y luego se informó de la muerte y pudieron regresar a Nazaret. Amén. En su carrera política, de Herodes representó como ningún otro hombre al gobierno romano en sus relaciones con los judíos. Después de la muerte de Julio César, el imperio romano se dividió en un triunvirato. Octavio, Antonio y Lépido estaban peleando por la supremacía.
y Siria y el este pasaron a pertenecer a Antonio. Este era amigo de Herodes y fue grandemente favorecido por él. El poder de Herodes se fortaleció con el casamiento de Marián, nieta de Hircano, y una de las mujeres más bellas de aquel tiempo, según se dice. Esa unión le emparentaba con los macabeos. Por aquellos días se suscitaron otra vez serias rivalidades entre los judíos y Herodes, y entonces este fue apresuradamente a Roma para tener consultas con Antonio y convenció a ese que solamente él podía preservar el orden en Palestina. Antonio le nombró entonces gobernador de Judea. Herodes quedó como gobernador de Judea. La historia de los desgraciados amores de Antonio con Cleopatra, reina de Egipto, son conocidos de todos los amantes de la historia. Durante aquellos días empezó la guerra entre Antonio y Octavio y la decisiva batalla de Actium, donde Antonio fue derrotado. Un año más tarde, aproximadamente, ambos se suicidaban en Egipto. Antonio y Cleopatra. Octavio llegó a ser emperador de Roma con el título de César Augusto. Entonces, mientras ocurría toda esta historia de Cleopatra, Herodes estaba gobernando en Palestina, tomando control de todo el poder ahí. La historia de Antonio y Octavio, que luego llega a ser ya con el título de César Augusto en el Imperio Romano. Al mismo tiempo, el estatuto Herodes estaba reforzando su posición en Judea, no con pocas intrigas y crímenes. Un recuento de las muertes que hizo durante su reinado, dicen, llenarían todo un libro. Basta decir que ningún sospechoso escapaba de sus manos y que ordenó matar a muchos miembros de su familia. Aún a Marián, a la amada devotamente esposa, fue mandada a asesinar por él. Después de la muerte de su esposa tuvo tan grandes remordimientos y casi llegó a perder el juicio. Su reinado fue de terror indescriptible. A pesar de todo esto, Herodes era un hábil gobernador que hizo mucho por su nación. Aunque los judíos le odiaban intensamente, en sus momentos de cordura parecía demostrar que deseaba ayudar a los judíos y que quería su bienestar. La mayor obra que hizo a su favor fue la reconstrucción del templo. Esperaba que con este generoso gesto los judíos se acercaran amigablemente a él, pero fracasó en su intento. Los historiadores cuentan que sus últimos días fueron horrorosos. Aquejado por una sucia enfermedad corporal, su lecho de muerte era un montón de podredumbre apestosa. Padeció los sufrimientos más indecibles, quizá todavía menos torturadores que la memoria de los crímenes cometidos y la aversión que por él sentía cuando le conocían. Murió en el año 4 a.C., repartiendo la muerte con una mano y coronas con la otra. Y este es el tiempo donde nace el Señor, en este tiempo de este imperio. Pero vamos a ver los diferentes aportes que da el Imperio Romano para la llegada del Mesías, en qué ayudó y este imperio llegada y por qué fue que se esperó todo este tiempo para que se preparara todo este escenario, ¿verdad? Entre los aportes que Roma da a la llegada del Mesías está la llamada Pax Romana, la Pax Romana, donde el Imperio Romano alcanzó la cumbre de su poder y celebridad durante los días de Augusto César, llamado Octavio, como dijimos, y bajo este gobernante fue perfeccionada una de las organizaciones más eficientes del mundo, lo que trajo consigo una era de paz, progreso y seguridad pocas veces igualada. Inconscientemente Roma estaba preparando el camino para el Evangelio de Cristo. Sería difícil sobreestimar dicha aportación. Y esto es valiosísimo en un mundo de guerras, de conflictos, de que pasa uno y pasa otro, gente queriendo el poder. Roma establece un gobierno de hierro, fuerte, de hierro, pero provoca la paz en el mundo conocido. Una paz que permitió la predicación del Evangelio, la llegada del Mesías, donde había un solo gobierno en el mundo, pero que se podía vivir, se podía comerciar, se podía viajar. Una relativa paz que ayudaba a todos,
y entonces no hay ese temor de conflictos, y todo el periodo del Señor ocurrió en esto, sin esta clase de disturbios, para que mostrara todo su mensaje evangelizador al mundo. Igual permitió luego a la iglesia primitiva predicar y llenar el mundo conocido, porque Roma era el regente mundial y entonces no había conflictos, y ellos pudieron en esa supuesta pax o paz romana predicar el evangelio en todo el imperio romano, debido a que había esta posibilidad de poderlo hacer. Hoy día tenemos paz. La democracia en la mayoría de países nos permite predicar el evangelio, predicarlo en diferentes medios electrónicos de cualquier clase. Puedes ir donde quieras y predicar la palabra con libertad. Hay libertad religiosa para hacerlo. Es algo parecido a lo que sintieron los apóstoles y el Señor en un mundo tan lleno de conflictos, ¿verdad? Se estableció esta paz por 7 siglos, que permitió la predicación, el auge y crecimiento y desarrollo de toda la iglesia mundial cristiana. Gloria a Dios. Amén. Entonces el triunfo del ejército romano había establecido la paz romana, y donde quiera que la gente se encontraba vivía en paz, la vida y la prosperidad estaban seguras, el comercio florecía, los logros eran disfrutados por todos. Otro aporte de Roma tiene que ver con todas las vías romanas hechas por los romanos, que eran hábiles y constantes constructores. Construían por todo el imperio toda clase de cosas, y una de las cosas que más construían eran caminos. De ahí que por eso se dice la famosa frase que todos los caminos conducen a Roma, porque ellos hicieron esto. Cambiaron aquellos viejos senderos y lugares donde no se podía transitar en caminos, calzadas completas donde podía caminarse y llevar el transporte. Grandes caminos por todo el imperio fueron hechos, enormes vías importantísimas que trasladaban el comercio y por supuesto trasladaban las diferentes legiones romanas, y por medio de estos caminos iban extendiendo el imperio. Fue algo que hicieron por todo el imperio, carreteras por todo lado, y estos caminos, estas vías romanas extendidas a lo largo del imperio, se ayudaban completamente al propósito del evangelio. Estas vías unían todas las ciudades, unían todos los pueblos. Una de las grandes rutas iba de Efeso, en el Asia Menor, hasta el Éufrates. La famosa vía Ignacia se extendía por el mar Adriático hasta el lejano oeste. Muchas vías pequeñas en otros lugares del imperio permitían viajes, intercambios y comunicaciones con toda suerte de facilidades. El mar Mediterráneo, tan infestado de piratas, también estaba libre de amenazas. Habían vías marítimas, barcos de gobierno que transportaban todos sus bienes por esa masa de agua. Transitaban todos sus barcos, iban y venían de todos los pueblos del imperio, relacionados con todas las personas que viajaban por esas vías terrestres y marítimas. Recordamos a Pablo, donde anduvo predicando por todo el imperio, y otros apóstoles que viajaron por varias partes del Mediterráneo llevando el evangelio a los gentiles. Los caminos facilitaron el traslado del evangelio, el traslado del mensaje. Fue una facilidad para todo eso, así que esta labor importantísima, este aporte ayudó al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otro de los aportes de Roma fue la ley romana, el gobierno romano. Es incuestionable que la mayor aportación que los romanos hicieron al mundo fue en el campo de las leyes y el gobierno. Su norma de gobernarse ha sido imitada por muchísimas naciones. El sistema legal que tenían ha sido el más famoso que se inventó, y todos los legisladores están en deuda con él. Es obvio que el gobierno central se hallaba en Roma. Las dos principales autoridades eran el emperador y el senado. Ese estaba compuesto por varios cientos de líderes prominentes
que habían adquirido prestigio generalmente por medio de su fortuna. Se suponía que el Senado servía para moderar el poder del emperador, pero este tenía autoridad no tan solo para vetar las decisiones del Senado, sino también para quitar a un senador de su cargo. El emperador tenía casi la autoridad absoluta. Normalmente cada nación conquistada devino una providencia romana y cada estado se le permitió tener sus propias leyes y costumbres, mientras estas no fueran un desafío para los romanos. En algunos casos conservaban sus propios gobernantes y siempre dependían de Roma, a quien pagaban los impuestos y debían someterse. Y entonces la ley estaba por encima y era importante. Contrario a otros gobernantes o grandes dictadores mundiales que hacían lo que les daba la gana y decidían como quisieran, ellos tenían sus leyes y respetaban las leyes, y entonces no iban a atropellar a nadie, quien quiera que fuera, si la ley lo respaldaba. Y recordamos cómo el caso de Pablo se sirvió de las leyes para evitar las persecuciones, y al punto que cuando él apeló a César, todos los personas importantes en los diferentes puestos y pueblos tuvieron que respetar esa ley y irlo trasladando de pueblo en pueblo, y nadie podía tocar al apóstol Pablo, y tuvieron que defenderlo de otros que lo perseguían porque había apelado al César. Era una ley establecida, una ley que permitió al apóstol predicar probablemente al mismo regente romano, al César. No hay registro de esto en la palabra del Señor o en la historia secular, pero sí podemos encontrar en la Biblia cómo en la misma casa del César habían ya cristianos que servidumbre del mismo palacio, que trabajaban en el palacio, que eran cristianos. Es probable que el César logró por la ley, porque si la ley se respetó, al final él tuvo que haber llegado, no importa lo que esperó y los años que estuvo en cárcel, tuvo que pararse ante el César y predicarle. Y estas leyes defendían a los predicadores del evangelio, hasta de los mismos judíos que querían dañarlos, ¿verdad? Entonces una ley que permitió esta paz y una cierta seguridad en el mundo para poder predicar el evangelio, ¿verdad? Otro aporte romano que tenemos, bueno, hasta ahí son los aportes romanos. Luego vamos a hablar un poquito acerca de la moral del imperio, ¿verdad? Porque eso también ayudó, no como aporte, ¿verdad? Pero sí ayudó para que el Mesías también llegara con su buen mensaje del evangelio de Dios. Y la moral no andaba del todo bien en el imperio, como también ocurrió en otros imperios. La inmoralidad era manifestada abiertamente, más bien. El divorcio se multiplicaba tan rápidamente que la vida familiar estaba en franca decadencia. El suicidio y el infanticidio eran tan corrientes que la gente no hacía sobre ellos ningún comentario. Un escritor dice que los esqueletos de recién nacidos podían ser recogidos a carretadas del lecho del río Tíber. Séneca, el escritor romano, declaró: el vicio ya no se esconde y se pasea majestuosamente por delante de todos los ojos. La inocencia ya no es cosa rara porque ha dejado de existir. Pablo no hacía uso de figuras retóricas cuando en el primer capítulo de Romanos describió un cuadro de crueldad, terror y desesperación, y ya cuando empieza el libro de Romanos habla de todas esas decadencias y habla de los pecados contra la naturaleza, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y ataca fuertemente la inmoralidad en ese tiempo de Roma. Y todo esto ayudó para que la bajeza moral trayera ese nivel de tinieblas donde el alma estuviese sedienta de un Salvador, de alguien que pudiera limpiar de culpa y de pecados
porque al llegar el pecado hasta lo último, el corazón igual seguía vacío y seguía en sufrimiento por querer recibir el perdón de Dios. Y esta condición tan baja de moral que existía ayudaba a que la palabra de Dios pudiera llegar como una flecha al corazón y la gente pudiera convertirse al Evangelio, ¿verdad? Otra de las cosas del imperio tiene que ver con la religión de la antigua Roma. En todas las naciones y entre ellas el imperio romano poseía sus sistemas religiosos, por supuesto. De hecho, el imperio estaba lleno de instituciones religiosas y lleno de dioses. Es obvio que las predominantes formas de religión, como la griega, llegaron a afectar tremendamente la sociedad. Cada dios conocido tenía adoradores en el imperio. Habían templos por todo lado, dioses por todo lado. Si bien durante el primer siglo persistían algunas formas de religión, la fe ciega de la cual se había testificado en una época anterior, en realidad había esto desaparecido. La mayor parte del culto de todas estas cosas se había vuelto pura charlatanería, donde también era excusa para los pecados inmorales. Todo ello acompañado ya de un escepticismo que imperaba en el pensamiento de la gente de la época. Algunos escépticos dejaron de preocuparse de indagar la verdad y muchos de ellos se tornaron pesimistas hasta el punto de ser unos funestos fatalistas. Multitudes con muy pocas esperanzas andaban a tientas en las tinieblas. Sin embargo, había el deseo profundo y genuino de encontrar una satisfacción en la religión. Los hombres estaban preocupados por el pecado humano y sentían la necesidad de comunión con un Dios verdadero y santo. Ansiaban tener un Dios que conociera sus necesidades, que les amara y quisiera redimirles. La inquietud profunda que tenían por encontrar al Dios verdadero es uno de los hechos mejor establecidos en la historia de este periodo. Cuán poco imaginaban las multitudes deseosas de comunión con Dios que anhelaban conocer iba a revelarse en sí mismo por medio de Jesucristo. Y es que todas estas religiones romanas y griegas, sus dioses cayeron en la categoría de mitológicas. Y el término mitológico viene de mitos, donde terminan siendo cuentos o fantasías. Los mismos griegos con sus avances filosóficos terminaron por desacreditar la religión, porque no tenía sustento, no tenía forma de existir aparte de ser una fantasía. Eran religiones mitológicas y entonces ayudaron a que el escepticismo creciera. Ellos sabían que todo esto era falso. Dioses falsos eran inventados por los hombres y creados por los hombres para crear temor, y estas dioses entonces fueron cayendo en el escepticismo, y al darse cuenta de esto ellos se dieron cuenta también que sí necesitaban un Dios, algo real, porque el ser humano, dentro de su ser innato está el deseo de encontrarse con un Dios, y estaban deseando con una inquietud profunda el poder encontrarse con ese Dios verdadero. Y los griegos con su filosofía ayudaron a que todo esto cayera, toda esta idolatría. Los templos siempre seguían y había gente idólatra, pero sabían que todo esto era falso y eran más que nada para inmoralidades y negocio. Al llegar el Señor con un mensaje verdadero que logró inclusive enfrentarse a la filosofía griega y darle inclusive filosofía al cristianismo, logró colocarse como una religión verdadera y sustentable, donde la gente empezó a querer tener ese Dios que se predicaba y alcanzar las bendiciones
de ese mensaje que se predicaba, ¿verdad? Todo esto es maravilloso, fue una preparación providencial que llegó para bendición de las gentes. Las religiones paganas existentes en el imperio eran impotentes, por no decir muertas. Continuaban celebrando sus ritos, pero no tenían el poder de antaño. Hay abundantes evidencias de la profunda necesidad que la gente de aquellos días sentía por conocer la verdad en el dominio espiritual a un Dios vivo. En realidad el mundo estaba clamando por conocer a un Dios verdadero. Buscaban la paz del alma y en parte la habían encontrado en judaísmo, pero este era insuficiente. Era solamente un estado temporal de paz y la anticipación ya llegaba a través del Mesías. Todo ello era los pilares más importantes de la preparación providencial para recibir el Evangelio, el verdadero cambio de salvación, la verdadera transformación del alma, la llenura del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, el alma saciada en Dios, encontrando la criatura a su Dios. El mundo estaba sondeando para hallar una fe y esa plegaria inconsciente fue contestada con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya para ese tiempo, como vimos, es el nacimiento del Señor, donde llega y nace nuestro Señor Jesucristo. Y fue entonces donde Dios volvió a hablar. Dios había parado de hablar. Hubo silencio por 400 años. Hubo silencio por 4 siglos. Y cuando todo estuvo listo, el cumplimiento del tiempo estuvo listo, aparecieron ángeles hablando, profeta hablando como Juan el Bautista, hablando de lo que venía. Amén. El ángel Gabriel anunciando a la sierva de Nazaret la venida del Mesías, el verdadero rey de los judíos que venía, el Salvador del mundo. Y esa palabra que apareció hablando de Dios, como dice Juan, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y existe hasta el día de hoy, donde Dios no ha parado de hablar. Jesús sigue hablando porque es palabra y está en el corazón de los cristianos. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y sigue habitando entre nosotros. Y ahora en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, Dios volvió a hablar. Y con ese hablar vino otra vez la esperanza, vino otra vez la salvación para este mundo y la figura preciosa de Jesucristo, donde dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este apareció como la imagen invisible de Dios, amén, para dar a conocer al Dios verdadero, al Dios de poder y sobre todo la salvación en el mundo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aquí estamos terminando, hermanos, este estudio de los 400 años de silencio. Muchas bendiciones para todos y seguimos adelante en Cristo Jesús. Dios me bendiga grandemente. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios.